pues para reaccionar y anticiparse, dos palancas de las que también venimos hablando durante la mañana, sin duda son la tecnología y la innovación, que son pues el tema sobre el que ahora vamos a debatir en este último panel, en esta última mesa redonda. Vamos a explorar proyectos punteros que buscan innovar en distintos aspectos del ciclo del agua, de la gestión del agua, para pues, alcanzar esa excelencia sobre la que también venimos hablando toda la mañana. Lo vamos a hacer de mano de experiencias y casos de éxito de operadores públicos, centros tecnológicos y empresas. Y vamos pues de nuevo a ver cuáles son las barreras, desafíos con los que se han encontrado y también las buenas prácticas para que pues, cerremos la jornada con esa inspiración y esas ideas para después poder aplicarlas en vuestros distintos territorios, sectores, etcétera. Así que creo que ya tenemos el escenario listo y que los ponentes están microfonados todos, me parece. Si no, pues esperamos un segundo, voy a ir llamando. Por favor, a que suba al escenario conmigo Jaime Flores, subdirector de I+D+I de Canal de Isabel II. Gracias, Jaime. Ponte por aquí. Gracias. Marina Arnaldos, directora de ZQA Barcelona. Hola, Marina. Belén Gutiérrez, directora de I+D+I de GSA Inima Environment. Gracias, Belén. Fernando Valero, jefe de I+D+I y control de procesos de ATL. Y Andreu Fargas, jefe de Innovación, Tecnología y Energías del consorcio d'Aigües de Tarragona. Muchas gracias a los 5 por acompañarnos en este último panel, que es de mis temas favoritos siempre, la tecnología, aunque ya se ha ido hablando también de ella durante la jornada, ¿no? Pero para terminar también ahí con una mirada a futuro. Bueno, lo venimos diciendo, ¿no? Hay que anticiparse a los grandes retos del agua. La tecnología es una pieza clave en esto. Para empezar rompiendo el hielo, quería preguntaros a todos cuáles creéis que son los principales frentes de innovación hoy en día en la gestión del agua y cada uno, ¿no? En particular desde vuestras organizaciones, empresas, en qué estáis centrando esos esfuerzos de desarrollo e implementación tecnológica. Empezamos contigo, Jaime. Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Alberto. Gracias, Artema, por invitar a Canal. Y gracias a vosotros por estar aquí. Ya es difícil ser original siendo los últimos. Lo siento. Pero bueno, se ha hablado de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Canal pues estamos muy concienciados con este tema y nos preparamos para intentar paliar los efectos del cambio climático. Cambio climático que es un fenómeno global y que tiene una afección local. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo y que nos funciona muy bien es un proceso que llamamos de downscaling, es decir, los informes, los estudios, los resultados del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se hacen a escala planetaria, con una red, con un mallado muy grande, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer ese proceso de ir a una malla pequeña para ver los efectos locales. Y eso lo hemos hecho, y así los coeficientes de cambio climático, pues para distintos escenarios y en distintos modelos, pues nos vienen saliendo siempre mayores que 1. ¿Eso qué significa? Que van a ser mucho más probables los fenómenos de precipitaciones extremas y más intensas, ¿no? Entonces estamos volcados en prepararnos para eso. ¿Cómo? Pues con un proyecto estrella que además ha sido de los mejor valorados en la segunda convocatoria del PERTE, nuestro DrainCam, que es una gestión inteligente integrada de todo el drenaje urbano en la Comunidad de Madrid, o con nuestros modelos de predicción de aportaciones, nuestros modelos de predicción de inundaciones, comprando aparatos más precisos, radares en banda C para tener una idea de dónde y cómo van a caer las precipitaciones. Y todo eso también acompañado de otras políticas como fomentar el uso de las técnicas de drenaje urbano sostenible, que ha hablado hace un segundo José. Nosotros tenemos ahora recién construido un simulador de lluvias en nuestro centro de excelencia y experimentación Canal, que está centrado en las técnicas de drenaje urbano sostenible para probar todas esas técnicas, esos green roof, las cubiertas vegetales, cómo funcionan, cuáles son mejores, cuándo se saturan, cómo depuran, todas estas cuestiones. Y esto en la parte de inundaciones y fenómenos, pero también seguimos trabajando en temas del estrés hídrico y las sequías, ¿no? O sea, seguimos siendo un sitio que se preocupa por estas cuestiones y por dar un dato que siempre me gusta dar,
La población de Madrid ha crecido mucho, se ha comentado aquí, 140.000 personas cada año, pero en 2005, con 5 millones de personas, la población de Madrid consumía 600 hectómetros cúbicos al año. Hoy, con más de 7 millones de personas, estamos consumiendo 485 hectómetros cúbicos. Eso es fruto a cosas que se están haciendo. Desde luego, la sectorización de la red influye, la búsqueda sistemática de fugas, la explotación de esos sectores, 800 o más sectores que tenemos, balances hidráulicos para ver dónde están las pérdidas. Tenemos los mejores ratios de ANR, se ha comentado también esta mañana. Pero también la gestión de presiones, la telelectura. Hemos ahorrado con avisos anticipados a clientes que tienen un consumo anómalo en este último año más de 10 hectómetros cúbicos de agua. La reutilización, sin duda, también ha salido aquí. En los últimos 5 o 6 años también hemos ahorrado 200 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Producimos muchísima, como 100 hectómetros cúbicos al año. Realmente utilizado poco, por eso también es un poco el fomento del uso y la extensión de agua regenerada, uno de los focos en los que también estamos trabajando. Gracias, Jaime. Marina, desde Zetaqua Barcelona, ¿qué frentes de innovación estáis? ¿Es verdad? Sí. Sí. Nunca se sabe con esto. Bueno, nosotros desde Zetaqua Barcelona, en concreto desde Veolia, al final la comprensión un poco de las tecnologías y a dónde se dirigen, yo lo enmarco normalmente en 4 verticales. Uno es todo lo que es optimización y eficiencias, la parte que es resiliencia, cada vez más importante, la que es adaptación, y esto un poco ahora hablaré de ello, y luego la parte exploratoria, que son los temas realmente muy disruptivos, ¿no?, que realmente pueden cambiar el sector. Entonces, cuando estamos hablando de la parte de eficiencias y de optimizaciones, aquí normalmente las tecnologías que hay son toda la digitalización, la inteligencia artificial, etc. Y aquí es donde sí que intentaría hacer una especie de experimento social y preguntaros cuáles de vosotros pensáis que la inteligencia artificial es realmente disruptiva en el sector del agua. En realidad y en potencia, ¿eh? O sea, ¿es disruptiva o no es disruptiva la IA en el sector del agua? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Mucha gente. ¿Quién dice que no? Bueno, mi tesis, que os presento y que podemos debatir largamente seguro, es que no. Es decir, normalmente, y de hecho en un 80-90% la realidad es que la aplicación de IA en el sector del agua no va a cambiar lo que hacemos. Va a cambiar probablemente pues, desde dónde se hace y cómo de rápido se hace, pero no va a cambiar lo que se hace. El perímetro de cómo se hace va a ser exactamente el mismo, ¿no? Y esto, ¿qué son? ¿Ganas de tocar las narices? Pues sí, porque yo soy así, pero también porque es muy importante acordarnos de esto cuando hacemos proyectos de IA en el sector. Si la IA no es disruptiva y lo que es un habilitador de eficiencias y de optimizaciones, por favor, ROIs en los proyectos. Es decir, ¿para qué estamos haciendo este proyecto de IA o de digitalización? ¿Qué impacto tiene? ¿Le sirve a alguien económicamente, socialmente, a una comunidad de vecinos, aunque sea? Pero un proyecto de digitalización para decirme lo que ya sé, pues mira, para eso nos estamos quietos y nos lo comentamos entre nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es un despliegue sistemático de proyectos con ROI positivo. El ROI no es solamente dinero, el ROI también es sociedad, también es territorio, son otras cosas, pero que sean realmente útiles. En la vertiente de adaptaciones, bueno, en la vertiente de resiliencia, oye, esa flexibilidad adaptativa, ¿no?, que tenemos que tener los sistemas, es un poco contraria a la eficiencia. Cuando yo estoy muy delgada, ¿no?, pues aquí ahora mismo me puede dar una caída de tensión y quedarme pajarito, ¿no? Si tengo un poquito de grasita, pues yo puedo reaccionar. La resiliencia es generar esa diversificación o esa flexibilidad para que cuando venga algo yo pueda reaccionar. Si estoy lean del todo, pues no voy a poder hacerlo. Y aquí hay, por ejemplo, redundancias, sistemas en los que yo estoy recargando el acuífero, estoy haciendo reutilización potable directa, estoy haciendo indirecta, estoy proveyéndome diferentes tipos de recursos para que en función del caso pues pueda utilizar uno y otro. Aquí la mentalidad ingeniera te diría, selecciona la mejor y ve con ella, pero tenemos que pensar en este marco de resiliencia. La parte adaptativa son las nuevas regulaciones, la autosuficiencia energética, los cuaternarios, los PIFAS, cómo nos adaptamos desde España
con nuestras infraestructuras del siglo XIX-XX, con todos nuestros problemas de infraestructura, cómo nos adaptamos a esto, y aquí hay tecnologías tanto hard como soft que lo que hacen es que podamos conseguir con el menor CAPEX posible, digamos, esos objetivos que por otro lado van a ser, si no, muy difíciles de conseguir con lo que tenemos que superar, ¿no? Y finalmente están las zonas exploratorias, que estas sí que son, digamos, potencialmente disruptivas, que son cómo conectamos con otras realidades y cómo el sector realmente, en la mente del ciudadano y de las actividades económicas y el resto de los que no estamos aquí, ¿no? Los que estamos fuera y no estamos hablando entre nosotros, nos perciben y cómo nos concatenamos con ellos. Y aquí está toda la parte tanto del paradigma de One Health europeo. Va a ser la salud otra vez el eje que va a dirigir el sector del agua hacia adelante, como lo fue en su principio. O sea, vamos a compatibilizar esta visión de medio ambiente que es más digamos, reciente con una más de salud. Y luego toda la parte de nuevos sectores, Blue Economy, cómo conectamos con ese ámbito desde la ciudad hasta la línea de costa y el océano y cómo todo eso se integra. Entonces, ¿aquí qué hay? Pues no lo sabemos, ¿no? Es explorar qué tecnologías y qué modelos pues pueden en el largo plazo cambiar muchas tendencias y muchas maneras en las que nosotros hacemos nuestro trabajo. Gracias, Marina. Sí, no hace falta. Belén, bienvenida desde GS Inima. ¿Qué desarrollos tecnológicos por cuáles estáis apostando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues en GS Inima, desde el punto de vista de innovación tecnológica, forma parte de la estrategia de la empresa, ¿no? Marina hablaba de 4 áreas. Yo en nuestro caso lo he dividido en 3, que yo creo que además resume perfectamente la temática de las mesas redondas que hemos estado escuchando hoy, ¿no? Uno sería los proyectos en eficiencia energética, que cuando hablo de eficiencia energética abarco muchas cosas. Abarco desde pretratamientos. En nuestro caso hablabas de flexibilidad, Marina. Cuando hablo de pretratamientos, nosotros estamos explorando la vía de pretratamientos flexibles. Muchas veces estamos acostumbrados siempre a decir una planta depuradora o una planta desaladora tiene este pretratamiento. No, depende, ¿no? Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a las condiciones cada vez más cambiantes a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la eficiencia energética también viene por ahí, en esa capacidad de adaptación, adaptarse a las necesidades y buscar la máxima eficiencia en nuestros proyectos, ¿no? Eficiencia energética en buscar la combinación perfecta para ese proyecto de los pasos que tenemos que dar, ¿no? No todas las plantas son iguales, de tal forma que tenemos que buscar, tenemos que innovar a la hora de combinar los equipos, los procesos, para conseguir consumos específicos que en las empresas, cada vez que vas a una licitación, sobre todo, por ejemplo, en desalación, te miran el consumo específico y el poder llegar a consumos específicos que estamos más cerca cada vez del límite termodinámico, ¿no? Nosotros tenemos plantas ya en 2,6, cuando eso hace a lo mejor 10 años, 20 años era impensable, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en proyectos que nos permitan ser más eficientes, pero a la vez adaptarnos a las condiciones que nos da el pliego, que nos da la zona, que nos da la calidad de agua. Eficiencia energética, no solo en desalación, también en depuración, trabajando en proyectos donde buscar eso, qué combinación de procesos nos da esa eficiencia o el ser cada vez más resilientes, ¿no? Un segundo grupo que también lo hemos visto hoy, por supuesto, la digitalización, pero la digitalización no vista como herramienta, o sea, vista como herramienta, no como fin, ¿no? Al final, el fin es el proyecto, es buscar la eficiencia porque los 3 grupos están relacionados. Digitalización, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Marina, la tenemos que usar, pero nosotros vamos a seguir ahí. O sea, es una herramienta, pero no el cambio que ha venido al mundo del agua es para saberlo utilizar y llegar a los objetivos que nos hemos marcado. No va a ser algo disruptivo que vaya a cambiar las plantas de una forma radical. No. Nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos con los PERTES de digitalización en el ciclo integral del agua, estamos con sistemas de inteligencia artificial aplicados
a gemelos digitales, pero gemelos digitales de tipo cognitivo. Es decir, no solo quiero reproducir mi planta, sino que quiero que mi planta aprenda a través de la inteligencia artificial y yo sea capaz de predecir, que el operador sea capaz de predecir situaciones futuras que me permitan a mí ser más eficientes, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ser capaz de anticiparnos, y así tenemos que usar esas herramientas. Y luego un tercer grupo, que resume, también hemos tenido mesa, que es cuando hablamos del tema de la circularidad, ¿no? La economía circular, y así de esta forma ser cada vez más resilientes. Poco se ha hablado, y lo comentábamos antes, el buscar la segunda vida, ¿no?, de determinados vertidos, la circularidad, ¿no?, la resiliencia. No solo en la parte de desalación, cuando hablamos del concentrado de las desaladoras, en INIMA tenemos proyectos no solo del brine mining, que ahora está en boca de todos, ¿no?, sino también el buscar la producción de una energía renovable, como puede ser la energía azul, a través de la diferencia del potencial osmótico que tenemos entre la salmuera y una corriente de salinidad más baja, ¿no? Al final es buscar qué mecanismos tenemos para convertir vertidos en recursos, ¿no?, que ahí yo creo que es el objetivo que tenemos que buscar, no solo en desalación, sino también en depuración. También se ha comentado que las depuradoras también las tenemos que ver como biofactorías, no solo de tratamiento, sino de poder ser capaces de producir energía, el biometano, el biogás, determinados productos que yo pueda recuperar de mi fango, de mi lodo. O sea, el terminar de hablar de esa circularidad. Y algo que no hemos comentado y que podría encajar en la parte de eficiencia o en esta última, es el nexo agua-energía. El nexo agua-energía es algo que nosotros en INIMA también buscamos, porque las sinergias son muchas. Siempre se hablaba de cuánta energía se necesita para producir agua, pero ahora se está empezando a hablar de cuánta agua se necesita para producir energía, ¿no? Ahora, que si el hidrógeno verde o la propia refrigeración de determinadas industrias, ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista de innovación tenemos que aprovechar esos nexos, que al final están todos relacionados, si os dais cuenta, y tenemos que trabajar para ser lo más eficientes posible, aprovechando, en este caso, por ejemplo, las energías renovables, que cada vez está, o sea, no es el futuro, es el presente, está cada vez más instaurado. Cualquier proyecto ahora va ligado a las energías renovables, y dentro de la innovación tenemos que buscar el anticiparnos, el ver cómo llegar, y yo creo que con esos tres grupos en los que trabajamos en GES INIMA tenemos esa capacidad para adelantarnos. Gracias, Belén. Fernando, en ATL, no sé si coincides en este tipo de estrategias, ejes principales, seguramente muchos. Lo malo es que coincido en todo, me han chafado todo lo que iba a decir a lo largo de la mañana. Lo siento, siempre Soy os el pasa penúltimo, que no llegáis sé, al final. Andreu es el último, no sé qué le vamos a dejar, ya... ¿no? Pero bueno, iba a hablar del nexo de agua-energía, tenemos todo el tema de las desaladoras, el problema que tenemos, porque las desaladoras, desde nuestro punto de vista, son ya estructurales, la desalación para aguas potables. No solamente en épocas de sequía, sino ya de manera estructural. Por lo tanto, reducir el consumo, aprovechar el agua para generar más energía. ¿Qué hacemos con las salmueras? ¿Qué podemos sacar de las salmueras mediante investigación? Sacar minerales, se ha hablado mucho se están haciendo muchos proyectos de I+D relacionados con la salmuera. Pero bueno, como me han chafado casi todo, voy a aprovechar para meterme con Marina, que creo que está esperando que alguien le diga algo. Entonces, vamos a no imaginarnos, porque existe en un pueblo pequeño en el que el depósito municipal está en muy mal estado, y es el alguacil o el fontanero el que va a clorar el agua de aquella manera cuando le parece, y dejamos la calidad en sus manos, en un depósito que no está vallado, y que ahora nos dan un PERTE del agua para sensorizarlo, para poner cámaras de ciberseguridad, para hacer todo esto, ¿no? Y entonces, hoy se ha hablado que muchas veces en España toda la legislación y todo va, en vez de ir de manera progresiva, va a saltos. Vanessa ha dicho esta mañana también que el tema del PERTE les había ayudado a darse cuenta de infraestructuras que tenían en mal estado cuando iban a poner nuevos equipos de sensorización. Entonces, a este depósito y le vamos a poner un sensor de nivel, le vamos a poner una serie de equipamientos, y además a todo el pueblo le vamos a poner contadores de agua inteligentes, de manera que, bueno, tengamos una información que a lo mejor, ¿cuál es el valor añadido que nos puede aportar en un pueblo de 1000 habitantes
vamos a utilizar esa información para saber que el vecino te está pinchando el contador, te está pinchando la tubería y tú te quedas sin agua. Eso ya lo sabes. Ya sabes que toda la vida te está pinchando el agua y que no te hace falta que te lo diga nadie, no hace falta que inviertas en eso. Sin embargo, y si creamos, que también se está haciendo, patrones de consumo, que entonces lo que hacen es ver si determinadas personas, de determinada población vulnerable que hay en el pueblo, cambia su consumo y eso te alerta de que le puede estar pasando alguna cosa y crear una alarma. Para eso sí que puedes utilizar la inteligencia artificial, para favorecer ese paso de la información al conocimiento, que no es tan fácil que te lo vaya a hacer el técnico del ayuntamiento si tuviésemos técnico del ayuntamiento. Porque entonces lo que quiero evitar es que toda esta sensorización que estamos haciendo ahora con el maná del PERT y todo esto, que vamos a caer en la infoxicación, ¿no? Tener mucha información que no somos capaces de tratar porque no tenemos tiempo, porque no sabemos, porque somos capaces de generar datos cada segundo, lo podemos hacer cada hora o cada día, pero bueno, ya que es gratis, bueno, vamos a generar cada segundo, ¿no? Cada 10 segundos tenemos ahí un montón de datos que luego la mitad no te sirven y la otra mitad no lo sabes tratar o no los puedes tratar, ¿no? Y para esto las nuevas tecnologías tienen que transformar el conocimiento, la información en conocimiento, y creo que en esa línea sí que nos puede, más transversal, nos puede ayudar a todos. Bueno, el encaje en el marco que te comentaba es la sensorización del depósito, es un proyecto habilitador con ROI positivo porque tiene un impacto real, pero se mantiene dentro del marco de actividad que ya tienes. La utilización de un dato de consumo para vigilar la salud de una persona es exploratorio a largo plazo en relación agua-salud. Es decir, puede cambiar el rol que tú juegas como operadora dentro de la salud de los habitantes. Por lo tanto, sí que sería parte de ese 20% que yo decía, sí puede ser disruptivo. ¿Está todo pensado, Fernando? Si es que no me pillas. Andreu, súmate por favor a todas estas aportaciones desde el Consorcio de Aguas de Tarragona. Bueno, y ligando un poco con eso, ¿no? Yo creo que realmente al final lo que nos pasa muy a menudo, y sobre todo nos ha traído un poco el PERTE, es que digitalización, vamos a digitalizar, ¿no? Y muchas veces perdemos el foco. Y el foco, al final, la innovación tecnológica es porque tenemos unos retos que se han hablado mucho aquí, que son las nuevas directivas, que es el cambio climático, que si la escasez. O sea, al final tenemos unos retos. Y en esos retos es evidente que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 10 años. Y es aquí donde claramente la innovación tecnológica es la que nos va a permitir, pues, predecir cómo va a bajar el agua del río o cuánto cloro tengo que poner allí o qué puedo hacer con esas nuevas salmueras, porque como vamos a tener 20.000 desaladores, vamos a tener que hacer algo con la salmuera. Claro, realmente es aquí donde debemos ver que las decisiones tienen que venir para solucionar un reto. Lo que no podemos es coger la innovación tecnológica porque es que ahora nos han dado dinero y vamos a poner sensores. Que eso es uno de los riesgos que tenemos ahora, que terminemos en junio y haya muchos sensores allí que se queden sin utilizar y que no acaban generando ese conocimiento. Realmente vamos a tener mucha información disponible, pero esa información disponible la tenemos que ser capaces de convertir en conocimiento, ¿no? Y aquí, ¿no?, es donde quería llegar, ¿no?, como ejemplo, ¿no? Al final, cuando hablan de infraestructuras, que no va a haber dinero. Es decir, nosotros, al final, convertimos una rotura de una tubería importante, ¿no?, en un cambio realmente en nuestra gestión del agua. Ahora tienes 83 kilómetros con un gemelo digital de la tubería, sabemos perfectamente los 13.000 tubos en qué estado están y hemos pasado de un problema de tener que buscar dinero para hacer una duplicación de 83 kilómetros a solo cambiar 100 tubos y durante los próximos 10 años cambiar 3 tubos. Claro, de dinero no vamos a tener más. Lo que nos tiene que permitir esa innovación tecnológica es que con el dinero que consigamos utilizarlo donde realmente hace falta. Es decir, al final, cambiar 3 tubos al año, eso es fácil. Duplicar 83 kilómetros, eso es, hombre, inviable no, pero casi.
¿no? O sea, realmente creo que es la base del reto que tenemos para adelante, ¿no? Claro, ya hablas, por ejemplo, del despliegue tecnológico, ¿no?, para recoger esos datos. Quería ahora preguntaros, bueno, a cada uno, ¿no?, en cada uno hay distintos tipos de tecnologías que estáis aplicando, pero vamos a pasar a cómo ya se están aprovechando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canal de Isabel II, Jaime, pues tenéis una red muy avanzada de telelectura, sensores, modelos BIM, ¿no?, de representación 3D. Tú adelantabas antes también la gestión inteligente integrada, ¿no?, ese simulador de lluvias. Quería saber, pues, yendo ya a impactos concretos, ¿no?, qué resultados habéis observado y dónde os está esto ayudando, ¿no?, a actuar, en qué detectar ciertas, ¿no?, roturas, eficiencia operativa, Sí, un poco claro ya que bajar sí. a lo concreto. Por enlazar también con lo que se ha comentado antes de la vorágine de datos que nos proporcionan los miles de sensores que estamos instalando y cierto aprendizaje en este sentido. Canal, antes de la telelectura, ya recibía 13.000 millones de datos anuales. 13.000 millones. Con la telelectura, 1,6 millones de contadores, 24 lecturas diarias, esos son 14.000 millones más. Vale, muy bien. Big Data para analizar esto, los cloud computing, la computación cuántica, IA, muy bien, vale. Pero al final ¿Estáis utilizando computación cuántica? hemos hecho algún proyectito. Solo acelera los procesos, no aporta nada más que velocidad. Donde voy es que lo más importante no es la cantidad de datos, es la calidad de los datos. Y yo creo que tenemos que poner el esfuerzo un poco en la gestión y la gobernanza del dato. Y ahí estamos también trabajando mucho en Canal en ese sentido. No es bueno tener muchos datos, es bueno tener datos de calidad. ¿La IA disruptiva sirve para todo? Mira, os cuento una anécdota. Estuve en 2 ciudades en Canadá, en Montreal y en Toronto, recibiendo startups y nos iban. Esto era una misión comercial de la Embajada de Canadá. Y me vi, no sé, con 20 empresas, 25 empresas. Todas apostaban por la utilización de la inteligencia artificial para cosas. Y yo le preguntaba, ¿esto serviría para no sé qué? La respuesta de todo el mundo era absolutely. El absolutely es mentira, no sirve para todo. Y en Canal llevamos utilizando inteligencia artificial en temas de redes neuronales y machine learning desde hace años, desde el 2008. O sea, hay un cuaderno público, podéis verlo en la página web, donde ya teníamos redes neuronales para determinar los usos finales en los consumos domésticos del agua. No es para todo, no es tan disruptivo, no va a cambiar la manera de trabajar en muchas de nuestras operaciones, en muchos de los procesos. Va a ayudar, va a acelerar cosas, claro que sí. Marina, bueno, por alusiones un poco, ¿no?, lo que comentabas antes sobre inteligencia artificial tú has, dentro de los 4 ejes que has destacado, el último ha sido el exploratorio, ¿no?, el exploratorio, que decías que ahí es donde está, pues, esos enfoques más disruptivos. Quería que me contaras un poco más sobre cuáles son esas tendencias, tecnologías emergentes que entiendo que están dentro de ese eje con las que exploráis, que no sea inteligencia artificial, claro. Sí, yo lo que comentaba un poco era que hay nuevos marcos, ¿no?, que en realidad son grandes cosas. Por ejemplo, la propia palabra resiliencia, ya podríamos estar probablemente encerrados aquí 72 horas y tendríamos cada uno una definición diferente de lo que es resiliencia y tal. Entonces hay mucho trabajo en el ámbito de resiliencia y cómo esto se consigue en las operaciones, que hay temas más digitales, estaba comentando antes con Esther, hay temas más organizativos. Y luego está todo el ámbito, como os decía, como nuevas actividades económicas que conectan directamente con nuestro sector y que puede ser que cambien un poco los perímetros de actividad. Comentaba Fernando el tema de, nosotros hemos hecho un proyecto de, ostras, pues mirando los consumos puedes ver si una persona por su consumo durante la noche que está viviendo sola pues tiene un problema de degradación cognitiva X, ¿vale? Esto, hoy en día no hay el marco para que esto se pueda poner en valor, más allá de que hagas pues un acuerdo con Cruz Roja o lo que sea, y hagas un proyecto y salgas una nota de prensa, que está súper bien, pero falta camino por hacer, ¿no? Camino que tenemos que hacer para integrar realmente estos datos en la toma de decisiones de las instituciones públicas que se encargan un poco de la gestión de la salud mental, de los servicios asistenciales, etc.
Y eso es un camino pues, que tenemos que hacer y que lo vamos a empoderar con tecnología y que lo tenemos que acompañar con paciencia, porque es una tendencia, pero es una tendencia que la tenemos que sostener. Y luego está la parte, digamos, más crítica o más complicada o más, digamos, eterna, ¿no? De no resolución, que es la parte de la adopción tecnológica, la adopción real de la tecnología, la transformación real, ¿no? De cómo yo realmente implemento cosas, etc. Y esto, al final, la tecnología, muchas veces vemos chorromil proyectos, horizontes, live, bla, live, what, no sé qué, water of the world, no sé qué, bla. Y esto, ¿no? ¿Dónde termina o qué se hace con esto, ¿no? Y al final, pues tecnología hay a chorro. O sea, tecnología hay la que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Que yo tengo una tecnología para hacer eso. ¿Cuál es el problema de la adopción? El problema de la adopción es un problema de marco y de incentivo. Entonces, esto no se va a solucionar tampoco con un chorro de millones. Que me decías antes que no hablase de dinero. No es que no se va a solucionar tampoco solamente con dinero. Es que se va a solucionar por parte de para todos, ¿no? En la parte de la administración, pues oye, hay marcos de contratación que son más amables para la innovación, existen, hay que usarlos, las CPIs hacen un de-risking, hay una cierta financiación para ello, hay un sector fuerte que pueda acompañar en esto, están las nuevas tendencias de los sandboxes para ver cómo podemos, a través de la tecnología, pues cambiar ciertas regulaciones que ahora mismo pues hacen que, en lugar de medir en un laboratorio certificado, pues yo pueda tener un sensor virtual que me está haciendo un seguimiento de cómo está mi planta. Y luego toda la parte de apuesta, digamos, a nivel de Estado por el sector del agua. O sea, yo creo que estamos en una situación, ya lo hemos visto, la Dana, el otro día mis padres en Amposta ahí atrapados en el coche, la sequía de Cataluña, de Andalucía, la sequía, la escasez secular murciana. Ostras, quien se le ocurra decir que el agua no es un sector estratégico en España, es que no vive aquí, no sé. Y sin embargo, lo que estamos viendo, por ejemplo, en convocatorias del CEDETI es que el agua no se financia. La innovación en agua no se financia, pero se financia aeroespacial. Que digo, pues yo no sé dónde está la lanzadera. Así que, ostras, hay que acompañar, ¿no? Si no, es que... Y nos tendremos que encadenar ahí con la gorra de Pedro, ¿no? Yo me encadeno la primera. Pero claro, esto tenemos que tener conciencia. Y luego está la parte de las empresas, que no es menor. O sea, hay muchas cosas que salen, que no sale el ROI. Entonces aquí sí que hay que acompañar y hay que hacer un de-risking y hay que hacer una subvención y hay que hacer tal. Lo que no, pues habrá que hacerlo. Habrá que tomar el riesgo. Habrá que montar el ecosistema o las empresas o la cadena de valor que te permita hacerlo. Aquí hay muchos ejemplos en el caso de economía circular, de valorización de productos. Ostras, haces la cuenta, aquí te sale a ganar. O sea, te falta toda la cadena de valor para llegar desde donde tú estás, del raw material hasta el consumidor. Pues tendrás que montarlo, porque no está. Y esto es algo que puedes hacer. Y bueno, y luego está la parte, evidentemente, de todo lo que es el tejido de ecosistema e innovación que tiene que acompañar todo esto. Pero el problema de la tecnología no es la tecnología, es absolutamente todo lo demás. Aquí hay que ponerse a mirarse los modelos y los marcos y a generar incentivos. La inversión en exploraciones espaciales para encontrar agua en Marte. Agua en Marte, claro. Encontremos, nos la traemos. Y luego la traemos. Claro, claro. Belén, en el caso de GS INIMA, bueno, operáis, como has comentado, ¿no?, con algunos ejemplos, gemelos digitales, plantas que van aprendiendo, ¿no?, de los datos de la inteligencia artificial, otras tecnologías que has comentado. Operáis al final en muchas etapas del ciclo del agua. Quería preguntar cómo vais integrando toda esa estrategia de innovación y estas herramientas tecnológicas en vuestros proyectos y cómo eso mejora la eficiencia operativa y la sostenibilidad, pues tanto económica, ambiental, operativa, etcétera. Efectivamente, o sea, nosotros estamos en todas las etapas del ciclo, ¿no? Y luego estamos también en toda la parte de diseño, construcción y operación. Entonces, la parte de innovación, al final lo importante es que sea transversal. No sirve de nada que integres una innovación o innoves en la parte de diseño si al final el que opera la planta no está enterado o no conoce bien esa innovación, o el que opera hace unas mejoras, innova, porque en las plantas, en las explotaciones, hay una labor
encomiable porque se encuentra en la realidad. No es lo mismo estar en la oficina diseñando que enfrentarte todos los días a los problemas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esa innovación sea transversal, ¿no? Que no funcionemos como cajitas estancas y que esos proyectos estemos todos involucrados en esas etapas. Algo importante y que yo creo que viene a colación de lo que decía Marina y algo que reivindicamos desde GESI y NIMA, y creo que es importante hablar en estos foros, es los problemas que nos encontramos con las innovaciones que muchas veces metes en los proyectos. Y esos problemas es que está muy bien que tengas una planta piloto, que tengas unos resultados estupendos, estés en un TRL ya para sacar a mercado, 8 o 9, pero que a la hora de llevarlo a mercado no hay ningún valiente de la parte de administración, de la parte del cliente, que quiera ponerse el pin para llevar ese proceso o esa innovación a la planta. Y eso es un problema, porque aunque incentivemos, aunque saquemos, como dice Marina, chorros de dinero para financiar I+D, si luego no lo podemos llevar a la realidad, es que no sirve de nada el trabajo que se puede estar haciendo en las empresas, ¿no? Entonces, junto con esas financiaciones que hay en I+D, con esos CEDETIS, con esos PERTE, con esos europeos, tiene que haber tiene que haber un camino para que todas esas plantas que estamos nosotros desarrollando en las empresas, invirtiendo, podamos llevarlo a la realidad, porque al final te das cuenta que el pliego no te deja, que los pliegos que se redactaron hace 5 años, pero la obra se va a construir ahora, no te dejan cambiar ni una coma. Entonces, ¿cómo vamos a introducir las innovaciones si no somos capaces de llevarlo a la realidad? Porque luego te piden referencias. ¿Y de dónde sacas las referencias? Mi referencia es este pilotaje, que sí, que trato 20 metros cúbicos al día, 100 metros cúbicos al día. Nosotros, por ejemplo, ahora, un europeo que justo estamos poniendo en marcha, 400 metros cúbicos al día, que ya son muchos metros cúbicos al día, pero no deja de ser un I+D, como lo llaman, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los motivos, ¿no?, también de los departamentos de innovación es ser estratégicos para las empresas, pero también tenemos que hablar de la colaboración público-privada y la necesidad que tenemos desde los departamentos de innovación de colaborar con las administraciones. Por eso digo que el foro es perfecto, porque hablamos de innovación, se nos llena la boca, la digitalización, tal, pero luego cuando llegas con algo que dices, es que realmente he estado investigando esto, estoy en un TRL que ya es demostrativo, con productos comerciales, equipos comerciales, y no puedo llevarlo a cabo, porque no hay ninguna entidad, no hay ningún cliente que se atreva a decir, venga, ponlo aquí y vamos a tomar el riesgo juntos. Pero es que no hay ninguna manera. Al final es verdad que está la compra pública innovadora, que es un intermedio, ¿no? Pero tenemos que ser capaces desde las empresas y desde las administraciones, a través de esa colaboración, en ser capaces de llevar innovaciones, no solo digitales, no solo sensores. Estamos hablando de algo más, de cambios trascendentales a lo mejor en una línea de aguas, pero que realmente hay resultados, ¿no? Entonces, eso es uno de nosotros desde INIMA, en esa innovación, en esos proyectos que nosotros llevamos a cabo y que estamos en desalación, en depuración, en reutilización. Al final también lo que buscamos es estar en TRLs altos para que el salto al mercado también sea lo más rápido posible, que no suele ser rápido, ¿no? Pero necesitamos la ayuda, ¿no?, de esas administraciones, de esos clientes, para poderlo llevar a cabo. Fernando, Belén acaba de esbozar algunos de los problemas, ¿no?, retos con los que se encuentran. Quería aprovechar para preguntarte a ti también, en ATL, estáis ya con el nuevo plan de inversiones y modernización 2025-2029 en marcha, tenéis una hoja de ruta a largo plazo de la innovación, ¿no? Marina ha comentado antes, ¿no?, que los retos, los problemas no son barreras tecnológicas, pero quería preguntarte en vuestro caso cuáles son esos retos, ¿no? No sé si tecnológicos o de otro tipo, de los que se venían comentando, con los que os encontráis vosotros. Primero, por enlazar lo que decía Belén. Belén, hay obras de teatro hoy en la cartelera que yo cuando tenía 18 años, que tampoco hace tanto, ya veía. ¿Y qué pasa? Se repiten continuamente, los vas viendo, porque los productores, que son los que tienen el dinero, no quieren arriesgar al fracaso de lanzar una obra nueva y que no vaya a la gente. Entonces, claro, estamos en una sociedad en la que
conservadurista del dinero, ¿no? No quieres arriesgar, no vaya a ser que fracases. Bueno, entrando ya en tema, bueno, ATL es una empresa, tenemos el problema de que somos públicos, que solo llevamos el alta en potabilización, como el consorcio, y entonces, claro, tenemos que dar agua a 5,5 millones de personas y además nos obligan a darlo porque si no se quedan sin agua los otros clientes, que son los otros municipios y las otras empresas. Por lo tanto, nuestra resiliencia, definámosla como queremos, tiene que ser muy rápida y el problema que tenemos añadido es que tenemos 5 puntos de producción, cada uno de su padre y de su madre, con calidades muy diferentes, con operativas muy diferentes y además hay unos centros que son los del Llobregat que caen bien por sequía, bien por riadas. En cuanto hay unas lluvias grandes, cae el sistema, tenemos que dar agua a través de la red, que es enorme, desde otro punto y entonces necesitamos modelos hidráulicos muy fiables. Sabemos que va a haber cambios de calidad, que se van a enterar los clientes, porque las calidades que damos del TER del Llobregat o de las desaladoras no tienen nada que ver. Hay cambios de sentido, podemos tener problemas de calidad ligados a las propias tuberías, infraestructuras, problemas también de presión. Necesitamos tener unos modelos que nos permitan garantizar la calidad, la continuidad del servicio. Decía antes Jaime que tenían estudios desde hace muchos años, que no le llamamos inteligencia artificial, pero bueno, nosotros con las universidades y centros de investigación, pues hace 16 años estamos haciendo validación y reconstrucción de datos de los caudalímetros nuestros, mediante diferentes tipos de algoritmos y estudios que ellos también habéis empezado ahora, nosotros con la UPC hace muchos años, con la Universidad de Gerona también estamos haciendo sistemas de decisión utilizando redes neuronales. Nuestra apuesta por todo este entorno, todo este ecosistema, se plasma en que hace 2 años inauguramos la cátedra ATL de agua potable con la Universidad de Gerona para seguir reforzando toda esta parte de información y sobre todo lo que decíamos antes de transformar toda esta información en conocimiento, ¿no? Necesitamos que estas redes que estamos operando podamos tener pues, gemelos digitales para todo el tema de operación y mantenimiento, que los operarios nuestros sepan que pueden confiar en estos sistemas cuando tienen que tomar decisiones, fuera de horas normales, porque esto siempre te suele pasar pues, en Nochevieja, en Navidad, en días que siempre hay más problemas, pues ahí es cuando tenemos los problemas y tenemos que saber cómo garantizar todo esto mediante la información que tenemos, que hace nosotros el SCADA lo tenemos desde el año 93, tenemos muchísima información, muchas alertas, hay que mejorarlo todo y hay que mejorarlo hasta un cierto punto, porque claro, en cuanto tú lo compras y lo implantas, ya tienes una versión nueva a cabo de 5 minutos o de otro proveedor que es mejor. Entonces, la inteligencia artificial, llamémosla como la llamemos, lo que está haciendo es que todo vaya mucho más rápido, ¿no? La evolución normal de los sistemas que estamos trabajando, ahora hay una capacidad de transformar esa información en conocimiento mucho más rápida por temas de computación. Ya no hablamos ya de computación cuántica, si realmente al final va a funcionar o no y va a ser un valor añadido. Entonces, todo eso lo tenemos que digerir y conseguir que nos ayude en el día a día esta resiliencia que decía que tenemos que, sobre todo, bueno, de las cosas que se están hablando más, yo creo que para nosotros lo más importante sería, pues esto, la modernización de la red, temas gemelos digitales, porque los otros temas ya hemos trabajado en sensorización, de calidad, de presiones. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes también es no mirar solamente las partes productivas, sino las partes de mantenimiento, todo lo que es mantenimiento predictivo sobre todo. Y esta mañana ha dicho un compañero, no sé, que queremos aplicar tecnologías del 2025 o más allá en infraestructuras de hace 50 años, ¿no? Entonces, este también es uno de los problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estar todos al mismo nivel, ¿no? Intentar tener que las infraestructuras nuevas que ya instalemos ya tengan todas estas ventajas y cómo podemos aplicar los conocimientos que nos va a dar las nuevas tecnologías a lo que ya tenemos sin estropearlo mucho. Gracias, Fernando. Andreu, en vuestro caso pues tenéis ya desplegada una plataforma unificada de datos para digitalizar tanto la captación como el tratamiento y la distribución de agua, y también tenéis un modelo en el que combináis usuarios urbanos e industriales. Quería preguntarte entonces cómo ves la evolución tecnológica del CAT para los próximos años.
en base, ¿no?, a lo que ya tenéis desplegado y cómo está siendo ese impacto positivo y también el impacto que prevés en los próximos años de la innovación en vuestro consorcio. Bueno, realmente empezamos a ver los resultados de qué significa la digitalización, ¿no? Realmente en todo nuestro proyecto de digitalización, como tiene que ser, los datos son el centro y realmente pues empezamos por la plataforma, que era la que tenía que permitirnos construir alrededor de ella pues la inteligencia artificial, los gemelos y demás, ¿no? Y realmente también estamos viendo que nos está sirviendo para ser tractora, ¿no? De hacer entender a la gente, mira, estos son los datos, pero con estos datos, a partir de ahora, estás viendo cosas que antes no veías y estamos mejorando la manera como se toman las decisiones. El ejemplo del que estoy más orgulloso es de cómo integrar todo lo que era la parte del laboratorio, todo el muestreo, integrarlo con los datos que vienen de operaciones, ahora realmente los tienes disponibles y puedes empezar a correlar cosas. Porque antes lo que hacía el laboratorio era el laboratorio, que simplemente era para enviarlo a sanidad, y el de operaciones, si quería saber algo, se lo tenía que pedir, ¿no? Con lo cual, al final, él estaba intentando conseguir buena calidad, pero se enteraba cuando pasaba algo malo, pero cuando lo hacía bien, pues ni se enteraba, ¿no? Y cómo vemos que tener ese acceso a la información empieza a generar debates y que la misma gente, ¿no?, te pide, ostras, pues podríamos hacer eso, ¿no? O podríamos hacer eso otro. Es cuando te das cuenta de realmente, ostras, pues lo que estamos haciendo realmente puede ser tractor para hacer un cambio de mentalidad, que la gente trabaje distinto, ¿no? Y al final, pues de esa primera información, que al final poder solo ver esa información ya geográficamente de qué te está pasando con la calidad, a partir de eso pues nos está permitiendo ir a generación de modelos y ahora el gemelo que estamos implantando, ¿no? Pero claro, tienes que empezar por la primera piedra. Lo bueno del PERTE es que mucha gente va a tener datos que antes ni tenía, ¿no? Pero a partir de ahora es como esto lo transformamos en esa información y que hace que se empiece a pensar distinto, y al pensar distinto pues favorece esa innovación, ¿no? O querer hacer el salto, ¿no? Nosotros también lo vemos como pues, al tener esos datos pues nos llamaron para ir a un proyecto europeo, estamos en el proyecto europeo, que generalmente no estamos, y eso ha implicado que desde el laboratorio pues hayan estado más implicados en entender la calidad y demás, ¿no? Y ves cómo la gente pues está cambiando su mentalidad, ¿no? En lugar de simplemente voy al laboratorio y vale, he sacado ese resultado y mi trabajo ha terminado aquí, ¿no?, de pensar más allá, ¿no? Y creo que es una de las partes buenas, ¿no?, que nos está trayendo la innovación tecnológica y poner los datos en la gente, ¿no? Que hacer que realmente puedan pensar más allá del día a día y eso es lo que nos puede permitir tener las herramientas necesarias, ¿no?, para los retos que nos están viniendo. Como pincelada final, para cerrar y quedarnos con una última conclusión, quería preguntaros a cada uno por que elijáis un campo de innovación tecnológica o un cambio de enfoque, una idea que creáis que pueda ser un punto de inflexión en los próximos años en el tema de la gestión del agua. Voy a empezar por ti, para que no vamos a hacerlo al revés. Ahora, Jaime, prepárate porque vas a ser el último y va a ser más complicado. Está todo dicho. Bueno. No, como pensaba que sería el último, he intentado ser original, ¿eh? Nada, ya iba pensando no en ser original. Digo, pues ya van a decir la IA generativa, los gemelos, esto ya lo van a decir. No, yo creo que realmente el reto, la manera distinta de hacer es cómo conseguimos que realmente esa innovación, ¿no?, o esas nuevas tecnologías, como decía María, de tecnología tenemos todas las que queramos. Yo creo que el reto y la parte más importante que tenemos hoy en día es conseguir que realmente ponerla al alcance de cada uno de nuestros operarios o de la gente que tiene que decidir, para que la pueda utilizar de verdad. Que no se convierta en una herramienta más que tienen allí. Y que yo creo que el reto importante es este. Si lo conseguimos, la tecnología existe, pero debemos conseguir que la gente... Que muchas veces los que nos dedicamos a la tecnología y tal, pues lo vemos todo súper fácil, pero a veces falta bajarlo
y convertirlo en algo que el de abajo también nos sienta útil. Yo creo que ese es el reto y el cambio de punto de vista que es esencial en estos momentos, para tampoco perderlos, porque estamos en un momento que si no dentro de las compañías habrá los que utilizan tecnología y los que no, ¿no? Y el reto es conseguir que todos lo utilicen. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que no necesariamente va a ser mala. Entonces, lo que tenemos que conseguir es adaptarla a cada uno de los ámbitos, en nuestro caso al ámbito del agua. No nos va a quitar, y eso hay que decirlo, no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial. Lo que nos va a quitar el trabajo es la gente que sepa usar la inteligencia artificial y adaptarla a las necesidades, en este caso a las necesidades de nuestro ámbito del agua. Eso se lo tenemos que contar y se lo tenemos que explicar bien y formar a nuestros compañeros en las empresas, pero también a la sociedad. Y entonces lo que tenemos que hacer es, pues eso, transformar la información que tenemos, que cada vez vamos a tener más, en conocimiento que se pueda aplicar a nuestro desarrollo. Estupendo. Belén. Pues al final yo creo que cuando se habla de innovación siempre se asocia a innovación tecnológica, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista es un error. La innovación tecnológica tiene que ir acompañada de otras innovaciones, como es una innovación económica o la innovación social, que hablábamos antes de la confiabilidad, ¿no? De cara a la población, y al final la innovación también en el marco legal. Estamos en un punto que la tecnología va por delante de la legislación, ¿no? Entonces, yo creo que un cambio en la gestión del en la gestión del agua será cuando haya una innovación, vaya todas las innovaciones de la mano y realmente seamos valientes para dar esa innovación tecnológica, pero que no se encuentre trabas ni legales, ni económicas, ni sociales, ¿no? Y luego, como esto es la carta de los Reyes Magos también, ¿no? Decías, ¿cuál es el punto de inflexión que podemos tener en un futuro, ¿no? en la gestión del agua? Para mí el punto de inflexión será, pero esto es abrir otro melón y lo podemos dejar para el año que viene, el reuso potable directo, porque ahí vamos a tener que innovar, no tanto tecnológicamente, porque ya estamos preparados, o sea, no nos diferenciamos en nada. En Singapur la tecnología que ellos usan es la que nosotros tenemos, lo que pasa es que la legislación no lo permite, pero sí tendremos que poner mecanismos regulatorios, sí tendremos que innovar socialmente y ese será un melón, pero lo dejamos para el año que viene. Funciona. Yo creo que cogí la gerencia de ZQA Barcelona hace 1 año y medio, a lo mejor va a hacer 2. Y durante ese tiempo hemos tenido la transformación, digamos, la integración con Veolia y un poco todo ese marco, ¿no? corporativo. Mi misión en la vida, y ahora además que me acerco a la crisis de los 40, pues lo voy a hacer a desparrame total, va a ser generar impacto desde la innovación. Y lo voy a hacer aunque me caiga muerta aquí. Es decir, esto va a pasar. O sea, quien se me ponga delante pues será arrollado por una señora con una crisis de los 40 muy rara. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, nuevos modelos, hemos montado un modelo de compensación de créditos hídricos, hemos lanzado el mecanismo de certificación a una fundación externa, hemos lanzado, spin-offeado un grupo que está haciendo todo lo que son los proyectos asociados. Vamos a hacer la primera planta de DPR en el AMB. Yo me voy a beber el agua. Voy a salir en el periódico bebiéndome el agua a chorro. Vamos a tener... Bueno, pero ya estaré como ya traspasada del todo. Y tendremos la planta de recuperación de óxidos de magnesio en el polo químico de Tarragona con los clientes finales usando los productos que saquemos. Y para eso vamos a hacer uso de todo lo que tengamos a mano. O sea, va a haber CPIs, va a haber escalados, va a haber ventures, va a haber startups, va a haber de todo. Y esto yo lo hago porque, evidentemente, nosotros como ZQA y como Veolia y como gran grupo, pues pensamos que lo tenemos que hacer, pero yo, en realidad, creo que lo tenemos que hacer y todos lo tenemos que hacer porque tenemos que ser los mejores. Es decir, ni Singapur, ni California, ni su madre. O sea, es que me da igual.
nosotros tenemos un sector que nosotros podemos ser los mejores. Es que lo somos. Somos Pues pioneros. nos O sea, tienen que eso me reconocer. canso yo de decirlo. A mí Somos pioneros. el IPR de Singapur me hago así y me suenan los mocos con él. Porque eso es una IPR que la activan solamente en sequía y eso es, vamos, lo que se ha hecho en el Llobregat es 100 veces más difícil que lo que se ha hecho en Singapur. Lo que pasa es que le pusieron una marca y abrieron un centro y hicieron muchas fotos. El New Water lo llamaron New Water, pues nosotros también. Nueva agua, pues lo que sea, pues una marca. Pero vamos, lo que hemos hecho nosotros, ya querrían los de Singapur hacer lo que nosotros hemos hecho. Entonces, desde este punto de vista, yo sí que pienso que tenemos que ser referentes a nivel mundial y que como sector tenemos que trabajar para eso. No, pero es que lo somos, Marina. Sí, sí. O sea, yo no me bajo de esa burra. Todo el mundo nos tiene que reconocer como pero hay que creérselo y hay que Exacto. venderlo. Y tenemos que Yo me lo conseguir creo. que las administraciones se lo crean y que la innovación, al final legal, las administraciones inviertan en agua y realmente postulen, nos ponemos todos la gorra de antes y den el valor al agua que realmente tiene. Pero es que tecnológicamente, o sea, somos un referente a nivel mundial en desalación, en depuración, sectorial, en reutilización. de empresas, de aplicaciones, empresas, de retos. O sea, todos los que estamos aquí somos un ¿Sabéis referente. qué pasa? Que nos lo contamos entre Sí, nosotros. Por eso yo me Por voy a eso encadenar. tenemos que Siempre vamos comunicar. a los mismos foros las mismas personas. Y es verdad. Nosotros sabemos que estamos muy bien posicionados internacionalmente. Siempre que vamos por ahí, qué buenos sois los españoles, qué buenos somos. Es verdad. Pero la ciudadanía no lo sabe. En ese cambio de enfoque, ¿o qué es lo que me gustaría? Pues primero, que los ciudadanos sepan el valor del agua. Ha salido aquí 1000 veces, pero es que es verdad. Es que estamos tan mal acostumbrados a que salga el agua del grifo, salga fresquita y salga de calidad, que no le damos ese valor, ni siquiera lo sabemos luego recuperar con una tarifa adecuada y todas estas cuestiones. Otro cambio de enfoque, sin duda, y que me perdone el Colegio de Caminos, es no a las ciudades impermeables grises, sí a las ciudades verdes esponjas, y apostemos por los SUDs. O sea, no podemos sobredimensionar más nuestros colectores ni nuestras depuradoras. Tenemos que retener en origen, tenemos que descontaminar en el terreno, ¿no? Otra de las cuestiones que también sale, la regulación y las exigencias de la regulación, y es que estamos al final de la cadena entre productores y consumidores, es decir, a los operadores del agua nos llega todo lo bueno de cada casa, todo lo bueno de cada industria, todo lo bueno de todo el mundo. Y se pone el foco en eliminar y en tratar al final. Oye, la RAP, también se ha comentado, podrá hacer algo, pero yo creo que hay que ser mucho más exigentes. Prohibir y reducir los productos contaminantes en origen. PFAS, los teflones, todas las historias. Las prendas cada vez más chulas, más elásticas y más no sé qué. Nos llenan nuestras depuradoras y nuestras aguas de microplásticos. Vayamos a que no se traten así esos tejidos o que las lavadoras tengan dispositivos de retención. Hay que ir un poco al origen. Pues muchas gracias a los 5. Desde Retema nos comprometemos a contribuir a que se sepa, ¿no?, de la excelencia del agua de España. Gracias a vosotros por también traer estos temas aquí y contribuir a ello. Un aplauso, por favor.